Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que estamos empezando una nueva semana informativa a través de nuestro programa. El 9 de mayo, hace 77 años, en 1945, en horas de la madrugada, el Ejército Rojo finalmente toma Berlín, toma el edificio del Parlamento, el Bundestag, con lo que en principio se marca el final de la Segunda Guerra Mundial. Este es conocido como el Día de la Victoria, por lo menos en la antigua Unión Soviética, en la hoy Rusia es conocido como el Día de la Victoria. Para Europa es el Día de Europa, el 9 de mayo, por el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una foto icónica incluso de este día que muestra a un soldado del Ejército Rojo colocando la bandera de la Unión Soviética, la bandera roja de la Unión Soviética, sobre el pedestal donde se colocan las banderas, pero en este caso en el edificio del Parlamento. Esa bandera, o más bien una foto como esta, porque esta ya es una recreación, pero es una foto como esta, que además también es una recreación, valga decir, porque el momento original, estamos hablando de la madrugada del 9 de mayo, estaba oscuro todavía, y hay combates y demás todavía en algunos lugares de Berlín, hay algunos focos de resistencia nazi y el ejército alemán en Berlín, y entonces pues se suben, se toman se ponen la bandera, y más tarde es que se toma la foto para recordar ese momento. Pues bien, el 9 de mayo de 1945, en principio, en teoría, se marca no solamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que se marca el fin del fascismo y del nazismo, ¿no? Es decir, de la ideología nazi, del Partido Nacional Socialista nazi de Adolfo Hitler. Para hablar sobre este tema, sobre qué significa 77 años después este día y esta palabra, fascismo, nazismo, están con nosotros Manuel Espinosa Jarquín y Jorge Capelán. ¿Se murió el fascismo? Parece que no. Mirá, no sé, basta con ver las pintas que hace el batallón Azov en los lugares que controla, o que ha controlado. Incluso, por ejemplo, hace unas semanas hubo un ataque en Bélgica a un cementerio, ¿no? Y los partidarios del grupo del batallón Azov de Ucrania hicieron una pinta con la suástica, ¿no? Me parece que más prueba de que el fascismo sigue vivo es difícil. Pero este sería, Jorge, algo así como el fascismo nazi. Porque nazifascismo, sí. ¿Ah? Pero también te quiero decir una cosa. Lo primero que sucedió, de los primeros eventos tras la derrota de la Alemania nazi, fue la implementación de la operación Paperclip de los Estados Unidos, ¿no? Que no fue sino el reclutamiento masivo de nazis, de oficiales nazis, a todos los niveles, ¿no? Que huían para salvar sus vidas, ¿no? Y ellos fueron después, en base a ellos se aplicó toda, por ejemplo, en base a las experiencias de las torturas en Yugoslavia, por ejemplo, se aplicó toda la doctrina de la CIA que después con Bush se llegó a llamar ¿cómo se llama? Interrogatorios reforzados, o algo así, ¿no? No, obviamente, por favor, Mengele, ¿dónde estaba Mengele? En América Latina, ¿no? No, la verdad que no. Creer que el nazifascismo es un fenómeno exclusivamente alemán, porque los alemanes tienen algo en la sangre que los hace ser locos y querer exterminar judíos, por ejemplo, ¿verdad? Es un grave error, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el fascismo italiano, ¿verdad? En realidad son estrategias que usa el imperialismo, ¿no? Como fase superior del capitalismo, como decía Lenin, ¿no? Cuando necesita controlar sociedades por medio del terror, ¿no? Y necesita militarizar sociedades enteras, ¿no? En su búsqueda por el reparto del mundo. Entonces, te digo sinceramente, ¿no? El nazifascismo siempre ha estado ahí, es parte integrante de la realidad imperial, de la construcción imperial incluso, y en épocas de crisis también es una estrategia que se usa ampliamente. Hay que recordar, me parece a mí que es importante, y a veces se nos va, se nos olvida, se nos cruza, más o menos 1931, 1934 es el ascenso de Hitler,
Es decir, cuando comienza a cobrar fuerza, y es en el golpe de Estado del 36 en que finalmente logra tomar el poder, tras las elecciones y demás, ¿no? Adolfo Hitler. Pero Adolfo Hitler está financiado ya en sus ideas del resurgimiento de Alemania. Recordamos una frase, Make America Great Again. Entonces tenía una muy parecida, o un empuje hacia el pueblo alemán muy parecido, porque había que retomar la gloria alemana que en 1918 había sido pisoteada al perder la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y habían tenido que pagar pobreza, con hambre durante muchos años en Alemania. Entonces hay que resarcir a Alemania. Pero ya vienen todas aquellas ideas, y eso está financiado. Ese Hitler que empieza a subir está financiado, sí, primero por la banca judía, sí, alemana, y luego por Inglaterra, sí, y por Estados Unidos, que ven en Hitler la posibilidad de poderse enfrentar a ese horrible país, sí, que es la Unión Soviética, y que representa una amenaza para el Occidente pacífico y democrático. Así es. Mientras el objetivo de la Alemania nazi era la Unión Soviética, no había ningún problema con Hitler, ¿no? Walt Disney era pro-nazi, ¿no? Ford era un nazi declarado, ¿verdad? Mucha gente de toda la élite de poder en los Estados Unidos era pro-nazi. Ahora, te digo que hay una causa económica muy de fondo, ¿no? Y es el ascenso de Estados Unidos como potencia, como principal potencia imperialista a nivel mundial, ¿no? Los Estados Unidos son muy hábiles, ponen a guerrear a Europa, ¿no? A Francia y a Alemania, ¿no? Unos contra otros, e Inglaterra, a todo el mundo los ponen a pelearse unos contra otros, y a todos les prestan dinero para comprar armas, ¿no? Y eso los pone en relación de dependencia, a todos los ponen en relación de dependencia hacia los Estados Unidos. 12.000 millones de dólares de la época en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fueron financiados con armas. ¿Y por qué estamos hablando de la Primera Guerra Mundial si en realidad el programa es sobre la Segunda? Bueno, yo diría porque hay una continuidad entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es el desenlace, ¿no?, de todo lo que no quedó resuelto en la Primera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no?, tienen en sus manos, ¿no?, a todas las economías europeas, ¿verdad? Y ellos en ese momento, la orientación que tenían de la primera Guerra Mundial, porque ¿no?, es más o menos, claro, lo mismo de hoy, claro, pues, pero la orientación que ellos tenían era proteccionista, ¿no? Y como buenos proteccionistas, la filosofía de ellos era, ¿no?, me debes plata, pagame, no me importa cómo, ¿no?, baja tus costos, ¿no? Eso llevó, o sea, la generalización de ese mecanismo, pagame, no me importa cómo, llevó a que Alemania le pusiera unas condiciones totalmente absurdas, ¿no?, porque le hicieron pagar por toda la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Al punto tal de que, o sea, el país no podía crecer económicamente, un desempleo espantoso, ¿no? Había una inflación brutal, ¿no? Ya sabes muy bien, vos conocés las imágenes que llevaban la plata, el dinero lo llevaban en carretas, prácticamente para comprar una hogaza de pan, ¿verdad? Una de pan, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso desarticuló toda la economía mundial, ¿no? Cada quien empezó a valorar sus monedas como se le ocurría, empezaron a devaluar a lo loco para tratar de tener algún margen de competitividad sobre el vecino, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, los Estados Unidos tenían un montón de dinero, pero la economía mundial no tenía dinero para absorber los productos estadounidenses. Entonces los Estados Unidos perdieron en realidad una oportunidad que ellos podían haber tenido para ser además una potencia industrial y productiva importantísima a nivel del mundo. Esa fue la contradicción que se vino a resolver con la Segunda Guerra Mundial, con el nazifascismo, ¿verdad? Y con toda la matancina que se dio, ¿verdad? Ahora, de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de la toma del Reichstag, del Reichstag por las tropas soviéticas, ¿no?, surge, por un lado, un imperio que tiene unos niveles de poder jamás vistos antes en la historia. Surge un imperio británico totalmente ya relegado a un papel totalmente supeditado, ¿no?,
y surge un convidado de piedra que es el bloque socialista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La guerra en principio tenía como objetivo destruir a los bolcheviques. Sin embargo, el desenlace fue la creación de un bloque formidable, ¿no? Y también, incluso podríamos decir, un naciente movimiento en todo el tercer mundo de liberación nacional, que eso lo vamos a ver en los años 50, ¿no? Pero más o menos esa es la perspectiva que yo creo que da una idea, ¿no?, de cuáles eran las dinámicas de fondo, ¿no?, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ok. El fascismo existe antes de 1939 con el inicio de la Guerra Mundial, existe antes de 1936 con el ascenso de Hitler al poder, existe antes todavía el fascismo como tal, ¿no? Y se queda después de la Segunda Guerra Mundial el fascismo como tal. Yo lo veo, digamos, por ejemplo, por decir alguna cosa, en el Israel que hoy malmata a palestinos, Bueno, por ejemplo. eso te dice que el te pueden cancelar de Facebook si decís eso. Ahora, yo creo que es correcto, ¿no? Hay antecedentes de colaboración entre las élites sionistas, ¿no?, y las élites nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Además, por eso dije yo, claro, y aclaré que se nos olvida que quienes empiezan a financiar a Hitler son los bancos alemanes manejados por judíos. Así es. Sí. Y además de eso, el ejemplo que pones muestra, ¿no?, que el fascismo es una estrategia de poder, ¿no?, que usan los intereses imperiales. Ok. Me decís que no está resuelto, o más bien la Segunda Guerra Mundial termina de resolver lo que no quedó resuelto con la Primera Guerra Mundial. La Guerra Fría intenta resolver lo que no pudo resolver ni con la Primera ni con la Segunda. Se acaba la Guerra Fría y entramos ahora en las guerras de baja intensidad, las guerras híbridas, y en esta nueva Guerra Mundial no declarada, dice el presidente Ortega, ¿no?, que en teoría pretende resolver lo que no se ha resuelto con las otras. Hagamos pausa, hablamos acerca de esto 77 años después del 9 de mayo de 1945. ...9 de mayo 1945, 77 años después de esta fecha. ¿Qué ocurre en este planeta? Estamos en un enfrentamiento. El mismo Papa Francisco en algún momento ha dicho que estamos ya en una tercera guerra mundial. No lo dijo este año, lo dijo hace como 2-3 años, que estamos ya en una tercera guerra mundial, enfrentados unos contra otros. Y aquí, en los eventos más recientes relacionados con la operación militar rusa en Ucrania, que tiene que ver con el golpe de Estado del 2014 en Ucrania y la llegada formal al poder del movimiento fascista ucraniano, valga la redundancia, el poder en Ucrania, vemos un blanqueo de decir, a ver, hasta hace poco, hasta enero, febrero todavía de este año, en muchos medios occidentales se hablaba de fascismo en Ucrania. Ya en febrero, como esta es la víctima, que por cierto, Google, Meta, te dicen que no podés hablar mal de Ucrania. Aunque sea responsable, no puedes hablar mal de Ucrania, ¿no? Ya lo sacamos nosotros en nuestras redes sociales. Entonces, como esta es la víctima de todo este asunto de los malos perversos rusos, resulta que ahora ya no son fascistas y le ponen otros nombres, ¿no? Es una hipocresía de alma idea. Claro, mira, interesante el enfoque de la parte anterior del programa, porque tenemos que considerar algunos elementos que se repiten en las estrategias de dominio global, vamos a decir, de los Estados Unidos o de la élite global de poder económico anglosajona. Mira, prácticamente
14 puntos de Woodrow Wilson para terminar la Primera Guerra Mundial. Es una página abierta que se deja a propósito, ¿verdad? Bien elaborada por lo que conocemos como el Council for Foreign Relations, que es el Consejo para las Relaciones Exteriores, un think tank que hasta hoy existe, ¿verdad? Uno de los mayores, más productivos y más agresivos en función de estrategias de dominio global. Entonces trataban de dejar esa página abierta en el rostro o a la luz del resentimiento alemán, que además de que tuvo que pagar una serie de compensaciones, quedó sin un sinnúmero de territorio, ¿verdad? Que eso iba a producir la revancha, territorios como Lorena, Alsacia, etc. Iba a producir esa revancha de parte de los alemanes y iba a tener de nuevo una guerra asegurada en otro continente que te aleja de ¿verdad? De tu territorio, los norteamericanos, que de nuevo te va a permitir servir, ¿verdad?, de banco para esa guerra, tanto a uno para otro, producir el desgaste de tus adversarios y supeditarlo a tus intereses financieros, a tu estrategia financiera. Entonces por eso nosotros vimos cómo rápidamente el capital norteamericano, inglés, ayudaron a levantarse a esa maquinaria alemana, hitleriana, y le prestaban a ellos y le prestaban a los soviéticos en función de ese choque de desgaste. Claro, aunque ellos tratan de dimensionar el préstamo que le hicieron a los soviéticos, esto no es nada más que el 4% de lo que la Unión Soviética gastó en la Gran Guerra Patria. Y lógicamente fue difícil tomarse Berlín porque eran 7 anillos de defensa. Además es la capital de esa potencia agresora con capacidades de agresión global, más que Japón. Sin embargo, fue destruida. El Ejército Rojo cumplió su misión liberadora, no solo para ellos, porque para ellos se trataba de la sobrevivencia de ese pueblo, sino prácticamente de toda Europa y de todo el mundo. Porque si Alemania no hubiese sido destruida por la Unión Soviética, porque tenemos que dejar claro que no fueron los norteamericanos, como dicen en Hollywood, que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente más del 65% de las tropas alemanas fueron destruidas en el frente militar soviético alemán. El resto de las tropas aliadas hicieron lo que pudieron, pero no significa que de ese 65% el resto le corresponde a ellos, no, simplemente son batallas inclusive no realizadas, porque para el desembarco a Normandía del 44, que le salió mal, tuvieron que requerirle al mando soviético que montaran una operación de urgencia porque estaban estancados, no avanzaban. Los alemanes los tenían bien detenidos y sin haberla tenido planeada, el mando soviético montó una operación de gran envergadura en las dimensiones de Vístula, ¿verdad?, allá arriba por Polonia, Alemania, para lograr que con el susto del avance de esa operación, las tropas del ejército alemán trasladara más tropas de las que tenía situadas, enfrentando a los aliados ingleses, franceses, norteamericanos, y las trasladaran al campo de guerra, a la línea de frente soviético. Entonces, otra cosa es que vamos a ver posteriormente es esa siempre intención de los norteamericanos de evitar una guerra en su territorio y trasladarla al campo europeo, ya sea en Asia, África, lo que sea. Pero espérame, nada más voy a hacer una acotación. Hay que recordar que Normandía se produce después que la Unión Soviética ha destrabado la guerra en el este. Claro. Es decir, la guerra queda trabada en el este cuando la resistencia soviética evita que se cumplan los objetivos de la invasión alemana a la Unión Soviética, ¿no? Y revierten ese operativo y empiezan a avanzar hacia el oeste, es decir, ya buscando Alemania, ¿no? En todo ese paso. Es hasta entonces que
encabezados por Estados Unidos, los aliados deciden invadir Europa, y lo deciden por Normandía para trasladarse de Inglaterra, de Nomásito cerca a Francia, porque, digamos, no importaba ya, o más bien la ocupación de Francia, de España, es decir, del oeste de Alemania, ameritaba ya una respuesta. Pero hasta entonces, hasta que se ha destrabado la guerra, en el frente este se ha destrabado la guerra, y entonces hay, digamos, alguna oportunidad. ¿Sabes cómo que es eso, Manuel? ¿Cómo que me da la impresión? Bueno, apuntémonos al caballo ganador. Parece que al que le estábamos apostando, que Hitler, va a perder, porque los rusos y los soviéticos vienen bravos, ¿no? Entonces apuntémonos con el caballo ganador. Lo que pasa es que ellos están asustados, y ese susto lo van a después reflejar con Japón, porque primero ellos ven que la maquinaria militar hitleriana es bien efectiva en función de los primeros países que logran conquistar en días y semanas. Y la que más le duró fue Polonia, con 29 días. Pero cuando ven una resistencia feroz en las inmediaciones de Moscú, que ahí comienza la batalla por Moscú, después la batalla por Smolensk, donde por primera vez aparecen las Katyusha, son esa artillería estratégica que ahora nosotros conocemos como los sistemas Grado, M21, ¿verdad? Luego está el arco de Kursk, la batalla de las máquinas, 3.000 tanques contra 3.000 aviones, piezas de artillería, etcétera, y son destruidos. Pero está el desbloqueo a Leningrado, pero además de eso está Stalingrado, donde le embolsonan a más de casi 2 millones de tropas alemanas, ¿verdad? Y luego ya vienen operaciones fuera del territorio soviético, la liberación de también Bielorrusia, Ucrania, se trasladan a liberar Checoslovaquia, Polonia, etcétera, etcétera. Ellos están horrorizados, porque el fantasma, el monstruo del comunismo, se puede apoderar con esa capacidad que nunca le esperaron, ¿verdad? De toda Europa. Entonces lanzan, desesperados, finalmente, el desembarco de Normandía, que ese segundo frente, la diplomacia, vamos a decir aliada, la estuvo ofertando durante varias veces y siempre nunca la hacían. Entonces, ese avance profundo ya real de los soviéticos es lo que las hace montar. Igual, como yo en una de las conferencias pre-final de la guerra establecen de que una vez destruida la maquinaria hitleriana van a pasar en conjunto a atacar al militarismo japonés, las tropas soviéticas comienzan a movilizar a sus mejores tropas que van en función de Japón. Entonces ellos, horrorizados de que pase lo mismo con Europa, le dejan caer las 2 bombas que nosotros conocemos en Hiroshima y Nagasaki para que los soviéticos se detengan y miran que ya tienen un armamento que estos todavía no lo tienen, ¿verdad? Desde el punto de vista estrictamente militar no había necesidad de tirar nunca, porque la capacidad de la fuerza del militarismo japonés no era ni comparable con la que tenía Alemania, ¿verdad? Y si los soviéticos destruyeron a los alemanes de tal manera que la venimos describiendo, Japón iba a ser como más fácil pues, de determinar más en conjunto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la vigencia y del fascismo y del nazismo, y entendiendo que estos mismos lo desarrollaron en función de atacar a los soviéticos, a la Unión Soviética? Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, recordémonos que los británicos y los norteamericanos preparan una operación que se llama Impensable, donde es unirse con divisiones que habían dejado ellos, que no habían destruido, divisiones fascistas alemanas, integrarlos a una fuerza en conjunta y comenzar a chocar contra los soviéticos. Pero la inteligencia soviética la descubre. Hay una correspondencia entre Stalin y Roosevelt donde le dice qué pasó, y ahí supuestamente somos aliados.
y aquel le dice que no, que lo están desinformando, pero la realidad es esa, pues. Y no la logran montar porque, de nuevo, el poderío militar disuasivo soviético también se los iba a comer. Ahora hay muchas historias novedosas que han aparecido. Los norteamericanos, como siempre maximalistas, intentaron o realmente cruzaron la línea de encuentro que era en el río Elba. Y entonces los soviéticos llaman, ¿verdad?, a Stalin y le dicen: mire, miramos un ejército norteamericano que se pasó de la línea de encuentro. Y le dice Stalin, que tenía un nivel de psicología militar espeluznante, genial. Dice: usted no está viendo ningún ejército norteamericano, usted está viendo un ejército fascista. El otro entendió: destruyelo. Y le comenzaron a hablar Catarina para que lo entiendan los nicaragüenses bien, y aquí tuvieron que regresar hasta el río Elba, donde se había marcado el punto de encuentro, ¿verdad? Entonces, eso te dice que, y antes de la operación Paperclip, que decía Jorge, también esta operación impensable está tratando de rescatar y salvar y científicos fascistas, ¿verdad? Y todos esos criminales, que no todos fueron juzgados, ni mucho menos pasados pues por la horca en el tribunal de Nuremberg. Y entonces por eso nosotros vemos como el resurgimiento del nazismo en Ucrania, pero eso es más de lo mismo, trasladar a Ucrania, ¿verdad?, al teatro europeo una guerra y que desgaste a los rusos y desgaste a los mismos europeos para controlarlos a los dos. Pero es que por ahí es que tal vez me quisiera quedar un momento, porque, hablamos, el objetivo de la operación especial militar rusa en Ucrania es la desnazificación. Uno de ellos, pues, la desnazificación de Ucrania. Pero es que no es solamente Ucrania, es que el gran problema es que no es solamente Ucrania. Es decir, claro, el nazismo, el fascismo está muy presente en toda la Europa, con mucha fuerza, incluso organizado ya en estructuras partidarias electorales, pero bueno, vemos el caso de Austria, por ejemplo, de la extrema derecha austríaca que ha llegado con Kursk, si no me equivoco, al poder, ¿no? Pero no solamente en Europa, el problema es que eso como un cáncer se ha venido regando. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay cosas que se malinterpretan también, ¿no? Es cierto, pues los austríacos son muy antiinmigrantes, ¿no? El gobierno, pues, ¿no? Muy antiinmigrante y todo esto, y dicen cosas que son súper de derecha, pero discúlpame, ¿no? Discúlpame. Hay un señor de apellido Paluda que vive en Dinamarca, tiene ciudadanía danesa y sueca, ¿no? Y él formó un partido que se llama Stromkurs, ¿no? Que quiere decir curso estricto, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que es totalmente antiinmigrante. Y él dice: bueno, el día tal voy a ir a Suecia, ¿no? Voy a hacer una manifestación, voy a quemar el Corán en las principales ciudades suecas, ¿no? Obviamente es una provocación, viven cientos de miles de musulmanes en Suecia, ¿no? Y en toda Europa obviamente millones, ¿no? Y él dice que va a ir a quemar, ¿no?, justamente a los barrios más llenos de inmigrantes, ¿verdad? Obviamente la reacción de la gente fue salir a tirarle piedras y a enfrentarse incluso con la policía, ¿no? Es una mega provocación de carácter fascista, ¿no? Recuerda muchísimo las provocaciones de los camisas pardas de Hitler, ¿no? Y resulta que este tipo, la policía sueca, que es toda democrática y humanista y hasta dice que son multiculturales, le dan permiso al tipo para montar sus provocaciones, ¿verdad? Cualquiera con 2 dedos de frente se daba cuenta que iba a haber una respuesta violenta de los manifestantes. ¿Entendés? Obviamente el objetivo era, ¿no?, seguir manteniendo esa polarización social, ¿no?, en Suecia, ¿no?, para ¿cómo se llama?, distraer la atención sobre los problemas reales que tiene esta sociedad, que está siendo atacada por todo el tema de
de la inflación galopante que se está desarrollando, que la crisis económica brutal que están desarrollando las mismas políticas de la OTAN en Europa Occidental y que afectan a todos los países, ¿verdad? Todos los efectos del neoliberalismo y todo eso, y seguir alimentando la psicosis de guerra a la que están empujando a las poblaciones de Europa Occidental. O sea, el fascismo no es solamente de los que tienen la suástica y dicen Sieg Heil, ¿no? El fascismo es, por ejemplo, Al-Qaeda es el Estado Islámico, ¿no? Ambos financiados y apoyados por la CIA y por la OTAN y por Occidente. Ya está creado. ¿No? Los que venían aquí en 2018 a decir hay que matar a todos los sapos sandinistas, ¿no? Eso es fascismo, ¿no? ¿Me entendés? Eso es fascismo. Lo mismo todo lo que hicieron, por ejemplo, las guarimbas en Venezuela, eso es fascismo. Por eso te digo, el fascismo es una estrategia que usa, ¿no?, el imperio cuando quiere hacer avanzar sus intereses de una manera autoritaria. Una estrategia... Si querés, antes que entremos a esto, Manuel, vamos a hacer pausa. Ya la producción me está pidiendo pausa. Hacemos pausa, regresamos en breve. Estamos hablando acerca de 77 años más tarde, del 9 de mayo de 1945. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca del 9 de mayo 1945, 77 años después. Bueno, a ver, el 9 de mayo cambia el planeta, evidentemente, es decir, así como 1918 hay una reorganización, ¿no? Efectivamente, después de 1945 hay un reacomodo, prácticamente nos volvemos bipolares, el planeta se vuelve bipolar, o estás con Estados Unidos o estás con la Unión Soviética, excepto los que deciden ser no alineados, ¿no? Que bueno, no están ni con los unos ni con los otros, sino que son ideas progresistas, ¿no? Pero ese mundo se acabó en el 91 prácticamente, en 1991, y empezamos a vivir en un mundo unipolar. Pero dice el planeta, no, nosotros no podemos vivir de esta manera. Nosotros necesitamos tener más opciones, ¿no? Y entonces aparece el BRICS, por ejemplo, pugnando por un mundo multipolar, ¿no? Digo, el BRICS como una organización más fuerte, ¿no? Pero sí, es decir, pero en medio de todo esto anda pululando ahí fascismo, ¿no? Claro, y es un rollo. Mira, en esto de la operación militar especial rusa, que tiene entre sus objetivos la desnazificación de Ucrania, se le adelantó a esa estrategia repetitiva que hemos dicho en el programa, que tienen los norteamericanos o el occidente colectivo, como ahora se les suele llamar, en función de que ellos se crean el monstruo, ¿verdad? Y ellos mismos se otorgan la fama de destruirlo. Ellos alimentaron y construyeron a Hitler, lo pusieron en pie, y entonces Hollywood, eso no te lo dice Hollywood, ¿verdad? Pero sí te dice que son ellos los que destruyeron a la maquinaria hitleriana o al militarismo japonés. Igual pasa con el terrorismo. Ellos crearon a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, a Al-Nusra, y entonces ellos se encargan de elegirse como los que van a salvar de nuevo al mundo y acabar con el monstruo terrorista. Entonces, vos mirás que todo el genocidio que han venido en Ucrania realizando después del 2014 a ese pueblo allí en la región del Donbass, con más de 14.000 muertos, ¿verdad?, por genocidio. Todos los reclamos que hacía Rusia y el mismo pueblo que habita ahí, el papel mojado que significó los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, no querer hablar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, en determinado momento ellos iban a entrar a destruir a ese monstruo que ellos no crean. Pero la estrategia de Vladimir Putin se les adelanta.
y pone, ¿verdad?, en relieve, en la visual de todo el planeta, de que a 77 años la estrategia occidental sigue siendo igual. Yo pongo allá a jugar ajedrez en línea, y en la plataforma donde yo juego, todo tiene la banderita ucraniana. ¿Qué te parece? Okay. Entonces ahí no hay ningún problema de nazismo, ni de fascismo, ni de genocidio. Pero es que lo que yo decía en la parte anterior, que ha habido aquí un problema de lavado, de minimizar. El niño quebró todos los adornos de la casa. Pero es que lo que pasa es que el niño es hiperactivo, hay que entender que no está justificado de alguna manera. Es decir, yo siento que de alguna manera estamos haciendo eso, o Occidente está justificando. Lo que pasa es que eso es lo interesante del capitalismo estadounidense, ¿no? O sea, digamos, el capitalismo occidental bajo la égida estadounidense, ¿no? Y también de la City de Londres, ¿verdad? Pero fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Pero hay una lógica económica. ¿Por qué eso es así? ¿No? Primero hay que decir que es el imperio que ha creado el sistema más totalitario y la unión más totalitaria de economía y política, ¿no?, que se pueda imaginar en toda la historia de la humanidad, ¿no? Hasta que empezó la Primera Guerra Mundial se devanaban los sesos sin mantequilla o cañones, ¿no? Eso era lo que decían todos los grandes expertos en política o en economía, ¿verdad? Mantequilla o cañones, ¿no? La economía iba por un lado, la política iba por otro, las razones de Estado iban por otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que con la resolución de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la política y la economía son uno solo. Los Estados Unidos aprendieron la lección del inicio de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que tenía que haber plata circulante, pero dólares, no cualquier plata, ¿no? En los Estados Unidos el dólar tenía que ser la divisa dominante en toda la economía mundial, ¿no? Y tenía que haber suficiente liquidez en el resto del mundo. ¿Para qué? Para que los demás países compraran productos estadounidenses. Hasta el inicio, ¿no?, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos eran una potencia que solo pensaba en su fuero interno, proteccionista, ¿no? Aprendieron la lección y dijeron, no, ahora vamos por todo el mundo, ¿no?, a por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, es ahí donde ellos, endeudan hasta donde no es a Gran Bretaña, a todos los países de Europa, ¿no? Se ponen de acuerdo ya un par de años antes del fin de la guerra con Gran Bretaña sobre cómo iba a ser el orden mundial, ¿no?, post Alemania nazi. Diseñan el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial, ¿no? Básicamente la idea es la siguiente, ¿no? Estados Unidos tiene un gran superávit de dinero, ¿verdad?, por toda la plata que le deben a Estados Unidos. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿no?, ese superávit convertirlo en un déficit, ¿no?, lanzando capitales al resto del mundo, pero que vayan a comprar bienes norteamericanos, que haya libre mercado para los productos estadounidenses, pero que los Estados Unidos, por tener la divisa de reserva, pudieran poner todas las trabas fiscales, ¿no?, que a ellos se les ocurría. O sea, ellos podían ser proteccionistas, los demás tenían que ser libre mercado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manera más eficiente de andar usando toda esa plata y más políticamente adecuada y más fácilmente justificable? La guerra, ¿no? Por eso el bloque socialista, la Unión Soviética, se convierte en el reino del mal, ¿no?, el enemigo a destruir, ¿verdad? Y por eso mismo es que tenemos toda la Guerra Fría. Por eso mismo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, comienza toda esta campaña, ¿no?, anticomunista en el mundo. Comienza el Consejo por la Libertad Cultural en Europa, ¿no?, que en América Latina tiene su correlato también, ¿no?, Consejo por la Libertad Cultural en América Latina, ¿no? La CIA saca la revista Encuentro, que era prácticamente, no hubo intelectual no comunista que, sabiéndolo o no recibiera plata de la CIA durante esos años. Esa es una investigación que hizo una mujer que se llama Stonor Saunders, una historiadora muy importante, ¿no?
Entonces, o sea, prácticamente cooptaron a toda la élite intelectual, ¿no?, de Europa Occidental para echarle la vaca, ¿no?, a la Unión Soviética. En el caso de América Latina no teníamos la revista Encounter, pero teníamos la revista Encuentro, ¿no? Si ellos priorizaban determinados medios en Europa, la radio Europa Libre o lo que fuera, ¿verdad?, en América Latina priorizaron, por ejemplo, al diario El País de Uruguay, al Mercurio de Chile, para lanzar, ¿no?, toda esa, por ejemplo, ¿no?, creando lo primero que se crea aquí en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que básicamente era obligar, ¿no?, a todos los aliados de Estados Unidos a echarle la vaca a cualquiera que se le ocurriera, ¿no?, a los Estados Unidos en esta región, ¿no? Y después del TIAR, ¿no?, que por suerte Nicaragua ya no está en el TIAR desde hace varios años, después del TIAR vino, ¿qué?, la OEA, ¿verdad?, que es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, y que se estrenó un par de años después, haciéndole el golpe a Jacobo Arbenz y todo el resto de historial infame que conocemos, ¿no? Entonces, en nombre del comunismo era mucho más fácil asegurar plata pública, ¿no?, para desarrollar este keynesianismo militar que mantuviera al mundo atado al dólar. ¿Me entiendes? Es así como encajan, ¿no?, política y economía. No creamos nosotros cuando vemos a los estadounidenses, por ejemplo, que Trump es antiglobalización y Biden es globalista. No creamos en eso. No creamos eso. Los demócratas son buenos, los republicanos son malos. No, señores. Son dos caras de un mismo imperio, ¿no?, que defiende su orientación, que está basada, ¿no?, en el dólar, la deuda y la guerra. Básicamente. Ok, pesos y centavos mandan, ideología nada que ver. La ideología no juega nada la ideología es el imperio, ¿no? El imperio, que ellos son los destinados por la providencia para hacer del mundo lo que ellos quieran, ¿no? Okay. El destino manifiesto. Hago la pausa, nuevamente te vuelvo a cortar, lo que pasa es que no agarraste la palabra, te la quitó Jorge temprano. Me gusta hablar. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Decíamos que más valen pesos y centavos que ideología. Pero aquí me parece que hay una cosa, el maniqueísmo. Es decir, o todo es bueno, o sos de los buenos, o sos de los malos. ¿Ah? Y por supuesto, estás conmigo o contra mí. Claro. Que tiene que ver con la repetición y repetición de las mismas estrategias todo el tiempo. Yo te decía, el concepto de estrategia repetida que formula la política exterior norteamericana va en función de eso. Vos mirás, para la creación del sistema Bretton Woods, que mencionaba Jorge, en ese momento tanto Inglaterra como la Unión Soviética están endeudados con los norteamericanos, y entonces por eso aceptan muchas de las formulaciones que allí se propusieron por la parte norteamericana, porque habían dos propuestas, la británica de Keynes y la de Harry Dexter White de los norteamericanos. Pero además de eso, los norteamericanos tenían el 80% de la reserva global de oro, ¿verdad? Y entonces ese sistema Bretton Woods, que se formula en el 44, antes de que termine la guerra, porque el poderío global, la transformación del nuevo orden internacional, primero se da por la constitución del poder económico global financiero. Entonces, como mirás que esa parte del Banco Mundial, del FMI, es lo primero que aparece, antes de las Naciones Unidas, que aparece en la Conferencia de San Francisco en el 45. Entonces, hoy con la operación militar, corto, que ese patrón oro, sabemos que termina en la década de los 70, cuando ni a los mismos europeos les parece que están los norteamericanos en la guerra de Vietnam y comienza la maquinita a imprimir. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que todo esto se está respaldando, verdad? Entonces, ahora la operación militar rusa... El oro pasó de un dólar la onza, Troy, sí, a 40. Y en aquel a 40 entonces, dólares. Y en aquel entonces, antes de que finalizara, la Segunda Guerra Mundial valía $35 la onza. Entonces, ahora la operación militar rusa está cambiando este patrón
de poderío económico financiero. Por eso es que vos mirás que como antesala aparece el BRICS. Y el BRICS tiene que jugar un momento clave en la transformación del orden internacional. Nada más pongo aquí asterisco y pie de página. BRICS, el Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que están pugnando por un mundo multipolar. Imagínate qué interesante, con todos los cambios políticos que han habido en los últimos 20 años, el BRICS sigue manteniéndose en este tema de Ucrania, sigue manteniendo una posición en general común. Porque les conviene. Y van a ser un patrón de cambio financiero, se van a subir en una parte de la cúspide financiera, ¿verdad? Y eso va a modificar el orden. El orden no está modificando la guerra, porque la guerra es el periodo de traslape, de modificación principal de cualquier, vamos a decir, orden, llámese unipolar, al multicéntrico o al multipolar que se quiere crear, ¿verdad? Ahora bien, mira, esta operación está modificando este orden, está golpeando la economía occidental, está propiciando el declive del dólar como esa divisa de referencia global que se estableció, ¿verdad?, en los acuerdos de Bretton Woods, y ahora ya estamos viendo el auge del rublo, el auge del yuan, etcétera, etcétera, el intercambio entre ellos, sacando fuera de esa dinámica comercial y financiera al dólar, al euro igual. Los europeos están comprando en rublos, ¿verdad? Algunos muy calladitos, ya somos más de 9. Públicamente dicen que no es correcto estar por ahí. Porque hasta en términos económicos, los rusos van ganando bastante la batalla y están influyendo mucho en la modificación. Entonces, ahora hay una gran expectativa, vamos a decir, en el imaginario, en el deseo colectivo global, de que esta operación militar rusa de desnazificación diera una buena sorpresa el 9 de mayo, que es lunes, con la total rendición o aniquilamiento de las tropas fascistas que están allí en Mariupol, en la planta de esa siderúrgica de Azovstal. Porque eso te genera una nueva vigencia de la lucha de la humanidad contra este tipo de monstruos, donde decíamos que Francis Fukuyama se equivocó, ¿verdad?, en su libro El fin de la historia, decirte que toda esta corriente ideológica, pensamiento como el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, estaban agotadas y que solo iban a sobrevivir la democracia, la corriente de pensamiento liberal y sus instituciones, cuando todas estas son prácticamente el mecanismo para la destrucción de la humanidad, ¿ya? Entonces aquí también se le está revirtiendo a Fukuyama todo este tipo de noción, y están vivos los fascistas, están vivos los nazistas, y los occidentales están financiando, alimentando a este monstruo con fines, lógicamente, políticos. Hay una confrontación geopolítica de siglos que te va a dar la dinámica ahí de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y la dinámica de la Tercera, de la Guerra Fría, de todos esos 130 y pico de conflictos locales que hay en la Guerra Fría y lo que sucede hoy ahora en Ucrania. Ok, tal vez una pregunta para ir cerrando. La Segunda Guerra Mundial significó un cambio, la primera, la segunda, han significado cambios en el ordenamiento mundial, ¿no?, en el acomodo de los poderes y de las fuerzas en el mundo. Pero fueron con mucha violencia, ¿no? Sí. Hemos empezado con esta operación militar rusa y el establecimiento del BRICS ha empezado un cambio. Estamos en el momento del traslape. ¿Va a ser tan violento como las veces anteriores o podría esto no pasar mucho más allá de lo que está en este momento? Mira, la Segunda Guerra Mundial no comenzó el 1 de septiembre de 1939. Oficialmente sí, con la invasión de Polonia, ¿verdad? La comenzó en el 36 y la comenzaron los italianos en este siglo. Entonces, como antesala a una conflagración global, vamos a ver primero una alta competitividad económica
donde uno rebasa al otro. Otro patrón de análisis es la alta competitividad tecnológica, donde uno rebasa a otro. Y entonces vos estás viendo, en el plano chino, por ponerlo así tan traducido, una competencia comercial más dinámica que el occidental. Está viendo una competencia tecnológica mucho ya superior que la occidental. Pero además de eso también hay otro tipo de competitividad, la militar. Y la militar la está dando Rusia. Tiene sistemas de armamento que los occidentales no tienen análogo. Ese misil Sarmat, en 2 minutos y 2 segundos, está cayéndole a Londres y que la va a hundir. Yo creo que no sé si la va a mandar a donde está el magma o no sé dónde. ¿Entiendes? No lo tienen, no tienen sistemas de defensa antiaéreo misilísticos que puedan contrarrestar eso. Entonces, ese tipo de ventaja comercial, económica, tecnológica, es lo que te propicia ese momento de traslape que se discute en la guerra. Ahora, vos mira una serie de conflictos que anteceden a este de Ucrania, ¿verdad? Y entonces llega Libia, Irán, Yemen, y luego miras Ucrania, por decirte algo, y todos los ojos están viendo ya el escenario de China, ¿verdad? Te dicen de que esto va en escala. La última guerra, vamos a decir, Segunda Guerra Mundial, dejó más de 65 millones, ¿verdad?, de muertos. Pero esta sería termonuclear. Entonces, hay cálculos ya sobre los cuántos, en términos de minutos, en términos de horas y en términos de días, morirían en el tipo de Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, nadie quiere, pero hay muchos errores. También el nivel, vamos a decir, de coherencia, de exactitud, de discernimiento y de percepción en la toma de decisiones de los principales líderes es muy importante. Porque no se está jugando aquí, vamos a decir, una frontera, un territorio. Se está disputando el dominio global. Y entonces le están disputando a los norteamericanos la mejor arma del mundo que han tenido, que es el dólar. Si destruyes el dólar, tal vez ni siquiera lo vas a tener que atacar, porque dentro de su propio país va a haber una implosión y su economía y su pobreza va a ser tan profunda como en África. Entonces, los halcones, ¿verdad?, los que viven de la guerra, tienen que dar una respuesta. Entonces, la están conteniendo ahí en el teatro europeo, ¿ya? Pero es lógico, ellos mismos entienden, las 350.000 tropas que cuenta la OTAN, difícilmente le dé una batalla fuerte a Rusia con lo que tiene. Y se llama a su amiguito de más del Oriente, a los Chinese. Difícilmente la OTAN está en capacidad de ganar una guerra, ¿ya? Ellos dicen que van ganando la guerra mediática. Y entonces, si vos mirás, Rusia va perdiendo ahorita. Y entonces otros hasta más pesimistas dicen que ya casi va a capitular Rusia y que Putin está enfermo. Y te meten un sinnúmero de fake news con tal de ablandar la psicología en función de crearte una falsa imagen. La guerra se gana en el teatro de operaciones. ¿Y dónde va? Dice Zelensky que necesita $600 mil millones para reconstruir. ¿Puedes hablar de una victoria? Occidente tiene un problema, y es que su agenda es maximalista. Ellos apuestan, ¿no?, a destruir o dejar muy seriamente dañada a Rusia, ¿verdad?, y a China, y después imponer sus intereses, ¿no?, que además son intereses que no van en función de la producción y del desarrollo, sino que todo lo contrario, van en función de la despoblación del planeta. Exterminio. ¿No? El exterminio, ¿no? Imponer una dictadura directa para ellos monopolizar los escombros que queden de toda esta guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que, por ejemplo, Rusia no está diciendo o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Tiene alianzas a niveles muy multidimensionales y complejos, ¿verdad? ¿No? Con la misma Europa. El que está diciendo estás conmigo o estás contra mí son los Estados Unidos y la OTAN, ¿verdad? Entonces, al final se va a ir imponiendo obviamente la lógica multipolar, ¿no?,
pero cuidado porque el precio que puede llegar a pagar la humanidad es muy serio, ¿no? Requiere, pone unas altísimas demandas, como decía muy bien, pues aquí, sobre los liderazgos, porque como decía la compañera Irina ayer en el programa, casualmente, que pestañea pierde. Claro, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecerle a los dos haber estado con nosotros conversando 77 años después del 9 de mayo de 1945. Gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que esta edición haya sido de provecho.